Muy buenos días y bienvenidos todos al cuarto encuentro internacional de economía ecológica. Este es el segundo día en el cual estaremos realizando aquí en la Universidad Javeriana. Mi nombre es Gustavo Rincón y seré su maestro de ceremonia para toda la actividad, para que puedan disfrutar toda la experiencia con nuestros grandes invitados. El día de hoy vamos a mostrar las mecánicas de la actividad. Cada presentador va a tener 45 minutos de presentación en cada una de sus exposiciones y realizaremos dos bloques de 2 preguntas cada uno. Cada bloque se hará una respuesta de 5 minutos máximos y tendremos también con colaboración de tiempo para ajustar las actividades del cronograma. Comenzando con la actividad, iniciaremos con el primer bloque, quien lo presentará nuestro invitado directamente de España, el doctor José Manuel Naredo, de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y el tema que se hablará será el debate entre crecimiento económico y deterioro ecológico en el contexto de la crisis civilizatoria. Una breve explicación del autor. José Manuel Naredo, doctor en Ciencias Económicas con una amplia experiencia investigativa que combina reflexiones de fondo sobre fundamentos del pensamiento económico, con análisis concretos que abarcan desde el seguimiento de la coyuntura económica hasta el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales y su relación con los recursos naturales y el territorio. Actualmente está vinculado como profesor ad honorem del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras haber destacado como predictor y analista de las burbujas especulativas, bursátiles e inmobiliarias y su incidencia territorial, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente 2000, con el Premio Internacional Geocrítica 2008, con el Premio Panda Oro 2011, otorgado por la World Wide Fund con el Premio Internacional con motivo de su 50 aniversario. Es autor de numerosos trabajos sobre la historia agraria, en parte sintetizados en el libro La evolución de la agricultura en España, 2004, y sobre la historia de las ideas e instituciones, recuperados en parte de la economía en evolución, historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, de 1987, y en economía, poder y política, crisis y cambio de paradigma, 2013. Entre sus libros más recientes destaca Raíces económicas del deterioro ecológico y social más allá de los dogmas, 2015, en el que se analiza el comportamiento de la civilización industrial. Por favor, doctor, puede proseguir. Hola, buenos días. Bueno, es el segundo día del encuentro. Agradezco de nuevo pues, a los organizadores y con mucho gusto pues, estoy aquí para tratar de comunicar pues, mis preocupaciones. Bueno, pues vamos a ver. Había preparado pues, esta segunda intervención cuyo esquema es el siguiente. Plan de la exposición. Aclaremos primero el tema que vamos a tratar, es decir, el debate entre crecimiento económico y deterioro ecológico. A ese crecimiento se le pone el nombre, claro, de desarrollo, como cosa más ambigua. Y entonces preguntándonos qué es el crecimiento económico y qué es un país rico o desarrollado, para responder desde 2 puntos de vista. Esto es lo importante. Desde la economía estándar o desde la economía ecológica o el enfoque cointegrador, que es lo que yo propongo. Y para ello, al fin, acabaremos viendo, para proponer pues, una reconversión mental e institucional. Bueno, el material, todo el telón de fondo, pues lo trato y lo extraigo pues, de estas 2 publicaciones mías, editadas en 2015. El libro La economía en evolución pues, está rehecho y actualizado en 2015. Y luego, muy en particular, el tema de la intervención tiene que ver con este otro libro, que es Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Bien, pues entonces habemos de subrayar la función encubridora que ejerce la economía estándar, que es lo más importante, porque con ello pierde su capacidad analítica y predictiva a costa de ejercer una gran función encubridora, porque la idea usual de sistema económico desvió la atención desde la adquisición
y redistribución de riqueza hacia la producción de la misma mediante el trabajo. De pronto parece que todo es producción, aunque sea pura extracción, es producción pues, de cualquier mineral que se extrae, pero no se produce, ¿no? Entonces, ahí la función encubridora de correr ese velo de la producción sobre todas las actividades como si fuera algo por definición positivo. Entonces, en segundo lugar, la metáfora absoluta de la producción, que ya he indicado ayer, pues lo que entendía por metáfora absoluta, y la mitología del trabajo y el crecimiento encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales y aparecen, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado por el sistema. Es lo que, bueno, se ha naturalizado con el nombre de medio ambiente como si fuera neutro, ¿no? Cuando en realidad es un medio ambiente fruto de la cortedad de miras de este enfoque que lo mantiene inestudiado, claro. Entonces ahora es el afán pues, de estudiar ese medio ambiente. Bien, las ideas de producción y de mercado, por lo tanto, eliminan la moral y el poder del escenario económico, que es ese poder el que subordina de verdad hoy día pues, a los políticos, ¿no? Entonces, bueno, ya indiqué ayer, entonces, el área restringida en el que se mueve la economía ordinaria, y entonces a ella se aplica la noción de crecimiento. La metáfora absoluta de la producción justifica la meta del crecimiento del PIB. Bueno, ¿qué es el PIB? Bueno, pues hemos visto ayer que entonces la economía desde el 18, con esos autores fisiócratas que empezó a ponerse en marcha este aparato conceptual, pues abarcaban todos los objetos de la biosfera y de los recursos, pero se fue reduciendo el enfoque a aquellos directamente útiles, a aquellos directamente ya útiles y apropiados, es decir, mediante la función de propiedad, apropiados y valorados, apropiados, valorados y producidos. Entonces, pues todo parece que se produce porque se infunde valor, que luego se extingue por el consumo, de ahí que el enfoque económico ordinario se mueve en este conjunto pequeño. ¿Dónde? No lo ve. Ah, ya. Bueno, sí, aquí en este conjunto pequeño es donde oficia la economía ordinaria y entonces los incrementos de valor de este conjunto pequeño es lo que recoge el PIB, que es un saldo, un agregado monetario simplemente. El valor que aumenta en este conjunto es lo que recoge el PIB como valor añadido o Producto Interior Bruto. Pues bien, claro, es claro que se puede acrecentar aquí este valor deteriorando todo el resto que no entra en línea de cuenta, claro, y entonces eso es lo que ocurre, claro. Vemos que se pueden causar daños sociales o, en este caso, en todos los elementos que componen la biosfera, los recursos, etcétera, que no entran en línea de cuenta. Entonces, por lo tanto, vemos que la economía se consolidó recordando el objeto de estudio y proponiendo la meta del crecimiento, enfrentando con ello la economía a la ecología, porque el objeto de la ecología es el conjunto grande. Entonces, precisamente, la contradicción y la pelea está servida de antemano. La economía razona sobre este conjunto pequeño que tiene que acrecentar y, sin embargo, la ecología razona sobre el otro conjunto grande que la economía pues, no considera los deterioros. Bien, bueno, pues entonces la idea de sistema económico y la economía verde soslayan las raíces del deterioro ecológico, que no entra en sus cuentas, ¿no? Reduccionismo monetario, porque por un lado está ese reduccionismo monetario que ignora, corta el cordón umbilical de lo que unía todos esos procesos con el mundo físico, que además, para colmo, valora las cosas solo por el coste de extracción y no el de reposición de los recursos naturales. Es decir, se extrae un mineral, se quema el petróleo y nadie se le ocurre otra vez, una vez que se ha usado, que se ha quemado el petróleo, juntar el CO2 y el agua para obtener otra vez los hidrocarburos. Entonces, con lo cual, claro, se está liquidando, se está deteriorando la base de recursos planetaria, tanto por extracción de recursos como por contaminación de residuos. Entonces, nos encontramos, pues, que es, además, que aparte de esto, para colmo, se impone una creciente asimetría del valor en el proceso de valoración con relación al coste físico y humano de los procesos. Es decir, los procesos con mayor coste físico y trabajo más penoso
son los menos valorados, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos formalizado Antonio Valero y yo con el nombre de la regla del notario, sobre la que volveremos en la exposición. Marco institucional, pues claro, con estas formas de valorar las cosas, pues luego se añade un marco institucional que avala derechos desiguales y organizaciones jerárquicas, claro, como las empresas, con relaciones laborales dependientes y un sistema financiero que, para colmo, pues añade la desigualdad, amplifica la desigualdad al otorgar mucha más capacidad a los ricos. El resultado obligado, por lo tanto, de todo esto, pues es deterioro ecológico y polarización social y territorial. Bien, pues entonces, consecuencias de las reglas del juego económico. Primero, esto es lo importante porque va a ser buena parte de la exposición, se acelera el deterioro de la base de recursos planetaria. Segundo, el territorio se extiende en núcleos atractores de población, capitales y recursos y áreas de abastecimiento y vertido, o también desde el punto de vista ya más ecológico, islas de orden y mares de entropía. Bueno, desde mi enfoque, que abre el objeto de estudio al territorio con todos sus recursos antes de que hayan sido valorados, para luego entrar en las actividades de apropiación, transformación y uso y seguir el análisis considerando qué pasa cuando ya todo eso pierde su valor porque se convierte en residuos, pues seguimos el análisis porque en términos físicos sigue existiendo, pero en forma de residuos, y es por lo tanto muy importante considerarlo, ver si se cerran ciclos, reconvirtiendo residuos en recursos, etcétera, etcétera. Todo esto sujeto a una flecha de tiempo irreversible, con ciertas irreversibilidades, que es lo que analiza un poco la termodinámica, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha enriquecido la vida en el planeta? Pues el sistema biosfera. ¿Qué ocurre? Que el planeta es un sistema cerrado en materiales, salvo la rara excepción de los meteoritos, afortunadamente, y está abierto, sin embargo, a la energía solar, que es el que mueve, como decía Margalef, los flujos de materiales, como el agua mueve la rueda de un molino. Entonces vemos que el principal flujo en tonelaje, la primera materia prima de la fotosíntesis, que es el agua, pues es el motor solar el que la saca a la fase atmosférica del ciclo hidrológico, cogiendo calidad y cota, y luego ya, pues, precipitación, va yendo hasta el fondo de máxima entropía de los mares, vuelve otra vez a salir, etcétera, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué ha hecho la especie humana? Pues utilizar esto. Entonces vemos aquí fotosíntesis, prado, vaca, la hierba, la digestión de la vaca, productos, leche, terneros, la plasta de vaca, claro. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Pues es objeto de descomposición, humificación, entonces las hojas caen, entonces ya pues se reincorporan pues al humus del suelo, entonces procesos de humificación, y entonces vuelve otra vez, por lo tanto, a generarse las bases suficientes para que pueda tener lugar la fotosíntesis, juntando carbono, hidrógeno, oxígeno, el agua y los nutrientes. Bien, pues este es el sistema biosfera, en el cual quiero subrayar que no hay ni recursos ni residuos, porque todo es objeto de una utilización posterior. ¿Y cómo funciona eso? Pues en realidad pues por la simbiosis, y porque lo que usa los organismos descomponedores de la plasta de la vaca, pues entonces, bueno, claro, lo transforman en humus y así sucesivamente. ¿Y qué hace falta para que exista eso? Pues como ningún organismo puede vivir nutriéndose de sus propios detritus, hace falta diversidad para que esto funcione. Claro que es un poco la clave de la biosfera. Sin embargo, el sistema industrial pues extrae recursos de tierra, agua y aire, entonces ignora precisamente ese, en principio, motor solar. Entonces es elaboración de productos, generación de residuos, y entonces ahí no cierra los flujos de materiales en general,
con lo cual su inviabilidad futura está garantizada de antemano, porque como el planeta es un sistema cerrado en materiales, entonces, claro, pues nos encontramos que este es el problema, que colapsa tanto por escasez de recursos como por exceso de residuos, claro, en un planeta limitado, pues como se sabe que es el nuestro, que no crece, ¿no? Ya vimos ayer que la cosmología anterior suponía que los minerales crecían en el seno de la Tierra, que los continentes dilataban sus límites, etcétera, pero hoy día pues se sabe que eso no ocurre, entonces por lo tanto no hay más tierra que la que hay y entonces, bueno, pues este es un poco el panorama del sistema industrial. Entonces, bueno, en todo este campo, pues precisamente con el libro de Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico que dirigí con Antonio Valero, pues entonces veíamos cuál es el grado de máxima entropía hacia el que tiende el planeta y al que la civilización industrial lo está empujando a marchas agigantadas. Entonces, aquí se hizo la primera tesis sobre el tema, sobre ese estado de máxima entropía, aparte de haber contactado con todos los investigadores que se habían ocupado del tema en el mundo, que en parte, curiosamente, se contaban casi con los dedos de una mano. Entonces, parece muy sorprendente tanta preocupación entonces, por la sostenibilidad y por no sé qué, y entonces no se estudia cuál es el estadio de máxima entropía hacia el que tiende el planeta, ¿no? Entonces se ve que todo es un poco pues, banal y de imagen y esto. Entonces, bueno, pues esta investigación es la que ha culminado, después de hacer 6 tesis sobre el tema, en el libro Thanatia, de Alicia y Antonio Valero, que está publicado pues, en una de las editoriales científicas más prestigiosas de Londres. Entonces, este libro ya es el que culmina en este tipo de análisis y entonces lo que analiza es cómo estamos empujando en realidad la civilización industrial al planeta Tierra hacia Thanatia, entonces un planeta que, como se indica aquí, es uno con ausencia de recursos minerales fósiles, con una atmósfera e hidrosfera degradadas y sobrecalentadas por el cambio climático. Quiero decir que con este análisis, tanta preocupación por el clima y no sé qué, hombre, pues Antonio Valero ha estudiado que la reposición de los hielos de la Antártida requeriría 9.000 veces los combustibles fósiles de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa si se licúan los hielos de la Antártida? Pues que avanzamos hacia un grado planetario de una entropía mucho mayor, donde el gradiente de temperatura disminuye, la eficiencia de los motores decae, etcétera. Es que está todo ligado, no podemos ocuparnos, no, el clima, como si fuera, cuando en realidad todo el proceso que nos lleva hacia Thanatia incluye todo. Entonces, entre ellos, el deterioro, lo que estamos hablando ahora, que es un poco lo que está en el candelero, del tema climático, ¿no? Entonces, bueno, ya en este sentido, una de las propuestas de nuestro libro Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico, que se repite posteriormente en todos los trabajos que hemos hecho, es que en el análisis de ciclo de vida, que se va desde la cuna hasta la tumba, es que no veo yo, así es que es tan pequeño el punto, es desde la cuna, se extrae todo esto hasta la tumba, entonces resulta que el análisis ese es incompleto, es lo que subrayamos, porque si no nos preocupamos de reponer los recursos otra vez desde la tumba hasta la cuna, entonces estamos forzando el planeta hacia mayores grados de entropía. Entonces, por lo tanto, por eso pongo esa flecha roja a la izquierda, habrá que considerar el coste de reposición desde la tumba hasta la cuna en estos análisis de ciclo de vida, porque si no es un cálculo engañoso. Bien, bueno, pues mensajes como estos en los que no cabe detenernos. Simplemente lo que quiero advertir es que la civilización industrial ha empujado a la especie humana a ejercer usar el planeta como una gran mina. Entonces ya los derivados de la fotosíntesis que están aquí arriba pues son 3 veces menos que el tonelaje que se extrae. Entonces, en realidad, es la actividad de mera extracción y deterioro en lo que ha llevado la civilización industrial, pero aparte es que estos combustibles fósiles y estas extracciones se dedican a forzar también los productos de la fotosíntesis con sistemas agrarios forzados que ya no son sostenibles o viables
como no estén dependiendo justo de esas exigencias cada vez mayores de extracciones de la corteza terrestre, con lo cual la viabilidad o sostenibilidad pues, de los propios sistemas agrarios decae con relación a lo que era en la agricultura tradicional. Bueno, pues estos cálculos, bueno, ahí se ve abajo, claro, el agua de riego, todo esto está en miles de millones de toneladas, pero abajo es que ya son billones de toneladas, es decir, el agua que se extrae y el grueso de ellas se destina al riego también, es decir, a forzar la fotosíntesis en los sistemas agrarios. Bueno, entonces las claves de la dominación económica y del deterioro ecológico, pues es que, por una parte, en esas reglas del juego que hemos indicado, hace que, como dice Juan Martínez Alier, curiosamente los pobres venden barato. Entonces esto es lo que hemos formalizado con la regla del notario en el fondo. Y después las finanzas es lo que hace que los ricos atraigan para colmo el ahorro de los pobres y sean capaces de gestionar la creación de dinero financiero, que es la que se lleva la parte del león hoy día en el mundo, con capacidad de compra sobre el planeta con relación a lo que se entiende por dinero ordinario. Entonces, todo esto condición predominio de la valoración monetaria, de la especialización, claro, y de los enfoques parcelarios. Bueno, entonces vamos a indicar un poquito qué es eso de la regla del notario. Entonces vemos que si en el eje de ordenadas K pues viene el coste físico, entonces aquí, vaya, no veo, ahora, aquí, entonces se extrae, pongamos por caso un mineral, supongamos pues desde hierro o lo que sea, pues aquí se extrae a coste cero. Ahí, aunque ese mineral, los que se extraen son rarezas de la corteza terrestre que se encuentran con una situación, unas condiciones de ley y de estructura muy particular, claro, muy por encima de lo que sería la media revuelta de esa corteza terrestre, de ese estado de máxima entropía de que hablábamos antes. Entonces, si extraemos este mineral es porque en este yacimiento es porque tiene unas condiciones de ley y estructura muy particulares. Entonces, eso no se considera, no hay valoración alguna en el eje de abscisas a precio cero. Entonces, luego, las actividades primeras de extracción, de elaboración, etcétera, iniciales, o la siderurgia, etcétera, todo eso se paga. Hay poca valoración, vemos, por eso adquiere esta forma, porque si se valorara proporcionalmente la valoración al coste físico, iría por la senda de la bisectriz, claro, pero las formas, las curvas de la regla del notario que hemos formalizado matemáticamente adquieren esta forma, ¿no? Entonces, quiere decir que las partes más finales de elaboración y comercialización se llevan la parte del león en la creación de valor dentro de los procesos. Igualmente, la retribución a la penosidad del trabajo, pues tanto más penoso es el trabajo, curiosamente, menos se retribuye. Ahí puede haber, institucionalmente vemos el WS sub 0, que sería un salario mínimo, que institucionalmente, bueno, pues se puede decir que no se pague menos que eso. Pero claro, ya las otras partes ya de trabajo o de actividad, pues no ya menos penosas, sino hasta que pueden ser más gratificantes, de ya tareas pues de gestión, de dirección, etcétera, pues son las que se llevan la parte del león también en la retribución. Bueno, pues entonces la clave ahí es que cuáles son países ricos o pobres, desarrollados o no, etcétera. Ah, pues es que los ricos son los que se colocan en las fases más valoradas de la regla del notario. Entonces están ahí pillando entonces la parte del león en la creación de valor, mientras que los pobres son los que se especializan, claro, en el abastecimiento de productos primarios, y entonces ahí se usan también como sumidero de residuos, etcétera. Igualmente en el tema del trabajo y de las actividades, pues ocurre 3/4 de lo mismo. Entonces vemos que todo esto es una cuestión posicional, que si hay unos que son ricos es porque hay otros que no lo son. Entonces es porque se produce pues
este panorama. Entonces, claro, a esto encima para colmo se añade un medio ambiente financiero, medio ambiente inestudiado también por el enfoque bonacible ordinario del carrusel de la producción y del consumo, porque los ricos son capaces de manejar incluso el ahorro de los pobres y de crear dinero financiero. Entonces, porque ese enfoque ordinario soslaya que la financiarización priorizó la creación de valor en el comercio, no ya de mercancías, sino de activos patrimoniales, y que tiene más entidad hoy día que la creación de valor sobre el comercio de mercancías, y entonces se hizo el sistema financiero un instrumento que da poder a los más poderosos. Se ignora, por lo tanto, que el desarrollo no es cosa de producción, como nos quiere hacer creer pues, el enfoque ordinario, sino de poder y posición, y entonces la creencia de un país desarrollado es un país muy productivo, que ahorra mucho, porque entonces puede prestar al resto del mundo, oculta la realidad que un país desarrollado ejerce su poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo. Paradoja, el país más rico de que es Estados Unidos, es el país más endeudado de la Tierra. Entonces, lo que pasa que ¿por qué no se le exige su deuda? Porque está endeudado precisamente en pasivos no exigibles, vamos a ver, ¿no? Entonces, perdón. Sí, entonces, bueno, aquí por si queda alguna duda, esta es la deuda en términos de balance respecto al resto del mundo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que es peccata minuta la deuda de los países pobres a las que se les está exigiendo que paguen y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pero es que Estados Unidos emite unos papelitos que se llaman dólares, que es una deuda que emite, y emite todos los activos financieros que se nominan en dólares, claro, que son pasivos del país y que entonces, por lo tanto, esos pasivos que emite no son exigibles. Compra la gente una acción nominada en dólares, no puede exigir nada, tiene eso y vale lo que vale, o tal, pero si no, no puede exigir nada. Entonces, ¿qué es en realidad, por lo tanto, un país desarrollado? Pues un país que consigue atraer capitales del resto del mundo, aprovechando, por una parte, una relación de intercambio comercial favorable. Eso quiere decir que otros no la tienen, claro, es una cosa posicional. Entonces, si uno la tiene, otros no la tienen. Entonces, emitiendo pasivos no exigibles o titulizando los suyos propios exigibles, como hizo Estados Unidos con las hipotecas subprime y todo eso, que claro, lo titulizó y luego ya lo envió a los mercados internacionales y allí quedó. Se lo tuvieron que tragar pues otros ya el riesgo, porque entonces titulizando, por lo tanto, pasivos no exigibles. Pues, por lo tanto, el desarrollo es una cuestión más de posición que de producción, lo cual nos induce a pensar como más relevantes en el análisis, pues para ver lo que está pasando en los modelos depredador-presa o parásito-huésped, que el enfoque bonacible de la producción, del consumo y esas cosas, ¿no? Entonces, porque claro, hoy día con la globalización, pues claro, lo lógico es que se priorice este análisis relacional. Entonces, el enfoque económico ordinario con el carrusel de la producción y el consumo no prioriza, ignora ese análisis relacional. Parece que cada uno puede salir produciendo mucho tal por sí mismo adelante y desarrollarse, cuando el panorama es este otro que estoy exponiendo, ¿no? Entonces, bueno, la polarización territorial acentúa, por una parte, brecha norte-sur, dominación entre estados, pero por otra parte el proceso de urbanización es dominación de las ciudades, de las conurbaciones o sobre el resto del territorio. Entonces ahí, bueno, el proceso de urbanización del mundo, vemos que en el 50 entonces nos encontrábamos que eran los países ricos los que estaban urbanizados. Sin embargo, ahora se tornan otra vez, cambia al revés. Entonces se ha extendido el proceso de urbanización por todo el mundo y buena parte son las grandes megalópolis pues de los
países pobres, donde hay unos problemas pues muy graves, no ya ecológicos, sino sociales de todo tipo, ¿no? Entonces, con ese proceso de urbanización. Y bueno, entonces, ¿cómo se manejan esos centros de poder como atractores de los recursos del mundo? Bueno, pues este es el panorama de los flujos del petróleo. Entonces, ahí vemos que las flechas están en millones de toneladas cada ramal de esos. ¿Y dónde va el petróleo? Es que el petróleo es un recurso mal distribuido en el mundo, entonces el grueso va, vemos, o hacia Europa, o hacia Estados Unidos, o hacia Japón, y luego últimamente ya, claro, va una flecha superpotente a ese taller del mundo, que es China y en general el sudeste asiático, ¿no? Entonces nos encontramos, pues, que vemos que todo esto es porque es totalmente desigual y entonces va hacia esos otros núcleos donde se utiliza todo el petróleo del mundo, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esto es inviable si tiene lugar con, vemos aquí el gas natural, pues ocurre que los yacimientos están en otros sitios, entonces van pues hacia Europa y hacia Estados Unidos, hacia Japón, ya como es dicen un combustible limpio, ya en ese taller del mundo que es el sudeste asiático no va para nada el gas natural, porque no cuidan, le echan en cara el medio ambiente y no sé qué, entonces van estas flechas para allá. Bueno, pues en el libro Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico consideramos los mapas de flujos de las distintas sustancias y este es el panorama mundial. Entonces aquí vemos que si hay algunos núcleos de países ricos es porque otros no lo son y es porque usan el planeta como base de recursos y sumidero de residuos. Entonces de ahí pues que tengan unos esquemas inviables de generalizar al conjunto del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a subrayar con esto cuál es la diferencia que existe entre el modelo de dominación colonial, que esto lo veo en el libro de las raíces, en el que había ciertos países metropolitanos con el resto del mundo, esos simbolitos son las colonias, y entonces enviaban por una parte población a colonizar el resto del mundo, vamos, como es lo que ha derivado Colombia y otros países por aquí, que claro, la colonización española, etcétera. Entonces, luego, que enviaban pues inversiones, ¿por qué? Pues porque, claro, había que fabricar puertos, incluso luego ya más adelante ferrocarriles, aunque no fuera más que para extraer los recursos, ¿no? Entonces había que invertir y entonces para sacar pues unos ingresos comerciales jugosos, ¿no? de este proceso y al mismo tiempo trayendo, claro, una flecha de recursos importante. Bien, pues ¿cómo ha cambiado el panorama? Bueno, pues resulta que estos países ricos, en realidad, lo que ocurre es que nos encontramos aquí con que obtienen una flecha mucho más potente de recursos e incluso envían otra de residuos, aunque no sea más por dilución en la atmósfera y los mares, etcétera, otra flecha mucho más potente porque en el panorama colonial antiguo, bueno, la contaminación era una cosa local, entonces, claro, no había este problema ya globalizado a este nivel. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues es que ni siquiera los ingresos, a lo mejor, que obtienen son netos del resto del mundo mediante el comercio. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos es claramente deficitario en su balanza comercial y otros países, mismo España, ¿no? Son deficitarios en el comercio de mercancías, pero entonces todo esto ¿cómo se tiene de pie? Porque hay una flecha muy potente que succiona el ahorro del mundo. Entonces es mediante, como he indicado, todos los mecanismos del sistema financiero internacional, pues hace que, claro, a lo mejor haya mucho más ahorro en los bancos de Nueva York de los argentinos, de los que quedan en el propio país, y no ya en los bancos de Nueva York porque salgan o en Suiza o tal, sino que es que encima, qué sé yo, los fondos de inversión, que es donde se coloca el ahorro de los pobres, pues compran títulos, que es lo que emiten pues, en dólares, pues todas estas empresas transnacionales, etcétera, y entonces se colocan, claro, a través de los mercados financieros internacionales, succionan el ahorro del mundo hacia los países ricos y entonces al extraerles precisamente el ahorro y quitarles la financiación, pues ahí se tienen que poner de rodillas a ver si ya les dan préstamos para invertir y tal, y entonces ya
pues ahí, claro, son todo condicionados, claro, todo ese ejercicio de préstamos, inversión, etcétera, en el resto del mundo. Y bueno, se invierte, para subrayar también, la flecha de población. Ya no va la población a colonizar el resto del mundo de los países ricos, sino al contrario, esos escaparates de la sociedad de consumo que aparecen por ahí con los media, que son los países ricos, pues ya ejercen de atractores de la población del resto del mundo. Bueno, este es un poco el panorama. Lo que cambian también, antes teníamos esos simbolitos, esas espiralcitas, ahora el mundo se llena de granitos, que esos granitos pues son las empresas, las sucursales de las empresas transnacionales. Entonces hay una sucursalización del mundo, por lo tanto es como juega, y en medio de todo esto ya pues están esos triangulitos aterritoriales por todo ahí, que son los paraísos fiscales, para que las grandes empresas puedan escabullir precisamente de la normativa pues, de los países sus ingresos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, y en este es el panorama. Y bueno, aquí en esto quería yo decir, hay unos autores, bueno, de liberalismo que decían, bueno, ahora que pensaban ya en la época de Napoleón y ya después, pues todo esto de las guerras que era como algo obsoleto, porque se podía ejercer la dominación por el comercio y tal, y dice, bueno, a lo mejor esto es lo que ha ocurrido. Hombre, pues la verdad es que no ocurre, porque todo esto está apalancado por la fuerza militar. Entonces, porque todos estos circulitos y triangulitos que aparecen por el mundo en forma, son las bases estadounidenses por el mundo, ¿no? O países con tropas. Entonces vemos que todo esto está apalancado, claro, pues con un poder militar para que se tenga de pie pues todo ese panorama que he indicado anteriormente. Entonces, como consecuencia de ello, aquí vemos en términos netos el tonelaje neto que reciben los países ricos, está aquí abajo, en millones de toneladas. Entonces, por lo tanto, succiona todo este tonelaje en forma, sobre todo, claro, de combustibles fósiles, minerales, porque en manufacturas no es, el resto del mundo es deficitario, claro, son los países ricos los que envían esas mercancías. Entonces, bueno, si reciben toda esa cantidad de recursos, de energía, todas estas cuestiones, el enfoque depredador-presa pues nos muestra que tiene unos patrones. En primer lugar, hay flujos de energía, claro, desde las presas hacia los depredadores, y entonces las curvas de supervivencia, desde el punto de vista demográfico, pues vemos que el depredador pues se mantiene durante el tiempo bastante más en vida, y luego ya, bueno, se derrumba ya más tardíamente. Sin embargo, en las poblaciones de presas, vamos, son mucho más prolíficas, pero con una mortalidad en los primeros escalones de vida muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que vemos se acomoda de esta otra forma las formas de presa. Bueno, pues entonces nos encontramos que esto es lo que se observa con poblaciones distintas de depredadores que tienen mayor tamaño, con ciertos instrumentos, buen olfato, vista, etcétera, y luego buenos colmillos, garras, etcétera, para ejercer de presas. Sin embargo, curiosamente, la especie humana ocurre que se ha extinguido. Entonces, incluso hay países que nos encontramos, no sé si se ve aquí, presa, al modelo demográfico presa. Sin embargo, bueno, a la cabeza van puestos los otros que he puesto, algunos de, claro, los países ricos, pues de Estados Unidos, etcétera, vamos, que son los que se acomodan exactamente al enfoque modelo depredador. Bien, bueno, pues entonces ya vamos a ir acabando. Entonces, en ese sentido, yo ya desde hace tiempo, cuando empecé a aplicar el modelo depredador-presa en el libro Extremadura saqueada, que es en el año 87, entonces Extremadura es una región española, entonces se veía un poco pues todos esos flujos, como se extraían ahí pues la energía, los recursos, etcétera, pero todo eso luego se valoraba a precio de saldo, y luego encima, para colmo, el sistema financiero extraía el ahorro de Extremadura para invertirlo fuera, en Madrid, entonces Barcelona, Bilbao, es decir, en los principales núcleos. Gracias. Entonces, y esto es lo que he aplicado
ya al conjunto planetario en este otro trabajo, la incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, que este salió en el 2005 como conmemoración al gran simposio que tuvo lugar en California en el año 55, que se llamaba la incidencia de la especie humana, bueno, era del hombre, se decía, sobre la faz de la Tierra, ¿no? En aquella época promovido por la geografía institucional, vamos, que era Karl Sauer, Lewis Mumford, etcétera, etcétera, los que promovieron el simposio ese en el 55. Entonces, como homenaje, pues hice unas jornadas ahí en la Fundación César Manrique en Lanzarote y saqué el libro este, incluso también con alguna persona de California para que indicara que había sido discípulo de los que hicieron el simposio anterior para ver cómo había evolucionado el conocimiento. Bien, pues aquí aplicamos, claro, enfoque depredador-presa, tal y como he indicado, pues al conjunto de la Tierra y vemos un poco en este panorama cómo funciona. Bueno, entonces ya para sintetizar, puesto que vamos acabando, caracterización de un país desarrollado, trascendiendo la metáfora de la producción, panorama comercial, relación de intercambio favorable frente al resto del mundo, lo cual quiere decir, claro, que tiene que haber otros que no tienen la relación favorable, es decir, unos que están arriba, otros abajo. Igualmente, panorama financiero, atrae capitales del resto del mundo. ¡Ah! Hay otros que se les escapan sus capitales. Entonces, panorama físico deficitario en recursos, porque claro, consume tantos recursos, etcétera, que entonces es deficitario, no da abasto su territorio en general, o bien se guarda, como estaban en Estados Unidos, esto como estratégico, pero se lo pillan a los otros, claro, fuera. Entonces, para deficitario en recursos, excedentario en residuos respecto al resto del mundo. Luego, no todos, claro, pueden ser eso. Panorama demográfico, atrae población del resto del mundo, porque, claro, curiosamente se aplica en modelo depredador-presa, pero el depredador es mucho mayor tamaño que la presa, tiene colmillos, dientes, etcétera, etcétera. En la especie humana somos todos iguales, vamos, más o menos parecidos, no hay mucho mayor tamaño ni de nada. Entonces, ¿cómo se ejerce esto? Pues son las reglas del juego económico las que hacen las veces pues, de garras de todos estos instrumentos que en la biosfera pues es lo que ejemplifica en el caso de depredador-presa. Pero aquí es el instrumental económico y el marco institucional los que propicia precisamente este panorama desigual. Por lo tanto, ya pues desarrollado, ¿qué es? Pues en realidad es que tiene un componente claro de depredador. Entonces, ¿por qué? Tenemos que verlo con este enfoque relacional que va más allá, como decimos, del enfoque bonacible de esa economía ordinaria. Bueno, pues entonces vamos ya a proseguir perspectivas alternativas, no sé, proseguir, es decir, hay que seguir alimentando el sistema, reconvertir, proseguir en realidad es una cacotopía, término que sacó Patrick Geddes en su libro Ciudades en Evolución, a principios del siglo XX, en el sentido de que era una utopía porque era imposible, claro, que ese modelo siguiera adelante porque se ve que colapsa. Entonces, en ese sentido, es que no es posible, pero encima para colmo no es deseable, claro, para la mayoría de la gente, para la especie humana. Entonces, por eso lo llamo utopía negativa o cacotopía. Sin embargo, la otra opción es reconvertir o domesticar el sistema. Entonces, sería eutopía lo que él llama, es decir, es utopía también positiva, porque desde el punto de vista de las ciencias de la naturaleza, el conocimiento sería perfectamente viable esa reconversión hoy día, pero la ideología, el marco institucional y los intereses establecidos dificultan precisamente esa reconversión y siguen dando la vuelta y mareando la perdiz en este sentido, pues con la economía verde y con todas las cosas que ya, bueno, saben ustedes. Entonces aquí, para eso hay que inyectar recursos públicos, claro, es el salvamento pues, ante crisis financieras, sanear y controlar el sistema, pues sería la otra
opción, pero entonces requisitos para reconvertir, bueno, pues sustituir la fe en el progreso y en el desarrollo económico por la conciencia de la regresión y el deseo de evitarla. Entonces rechazar falsos atajos, ni el fin justifica los medios, ni hay mano invisible que transmute pues todo ese deterioro ecológico que hay, que ejercen los vicios privados meramente en bienes públicos, ¿no? Para nada subordinar el sistema económico y político a mejorar la convivencia y calidad de vida de la mayoría. Instrumentos, pues mentalidad e instituciones que soportan, claro, la propiedad, la valoración mercantil, es decir, habría que corregir la regla del notario, evidentemente, los criterios de valoración, es decir, y la creación de dinero, ¿no? Entonces habría que controlar socialmente todo ese desmadre, sobre todo de la creación de dinero financiero, que es en la que se apoya hoy día pues, la dominación en el mundo. Entonces, claro, en la medida en la que por abajo haya presión social, pues entonces ya, sobre todo, se mejorará lo de arriba de sanear y controlar el sistema, porque según hemos salido de la crisis, poco se ha hecho en sanear y controlar el sistema, ¿no? Entonces vemos pues la interacción entre estas dos posibles opciones. Entonces, síntesis, nuevos enfoques y objetivos. Bueno, reconvertir los sistemas económicos expansivos y esquilmantes del medio físico, hoy diezmados por la crisis, por otros que busquen una simbiosis y beneficio entre ambos, reorientando para ello su anatomía, es decir, territorial, urbana, etcétera, su fisiología, metabolismo, razonar en metabolismo, flujos de materiales, energía y dinero, es decir, considerando el dinero, porque no, claro, efectivamente, como no el mercado como panacea, sino el mercado como mero instrumento, poniendo un marco institucional adecuado para que controlar pues, estos aspectos. Entonces ahora, bueno, ya claro, paliar el paro, precariedad, etcétera, promoviendo iniciativas ciudadanas de actividades y redes relacionadas con la cooperación y alternativas al trabajo asalariado de la empresa capitalista, es decir, al trabajo dependiente, ¿no? Hoy es más prioritario invertir en información y dinamización social que en infraestructuras, sería en este sentido, ¿no? Bueno, y entonces ya como transparencia, ya final, ¿cuál sería el sistema industrial reconvertido? Hombre, pues de una forma simple sería el que en gran medida cerrara los ciclos de materiales, forzando la reutilización y el reciclaje y haciendo que los recursos que se tomen pues sean tan pequeños y los residuos que se emitan que puedan digerirlos fácilmente pues la biosfera y los ecosistemas sin gran daño, sin gran deterioro. Y entonces en este cerrar ciclos, pues claro, habría que cerrarlos usando energías renovables. Básicamente sería el ejemplo del modelo biosfera que habíamos presentado anteriormente, donde la fotosíntesis, pues ese principal milagro que ha permitido enriquecer la vida en el planeta. Y entonces hoy día la cuestión, quería subrayar, pues que hay más conocimiento, se pueden hacer otras cosas y para eso apunto, por ejemplo, este modelo de funcionamiento que está en aplicación en un pueblo de Extremadura que se llama Cañamero, que lo ha propuesto Pedro Pazos, un amigo que se ocupa de energías renovables. Entonces aquí se ve cómo se puede obtener una electricidad constante para abastecer a la red sin necesidad prácticamente de baterías ni de acumuladores, que es el gran problema de las renovables, es la acumulación. ¿Y cómo? Pues simplemente porque ahí hay un tren de cargas, entonces cuando hay mucho viento, sol, etcétera, y sobra, entonces entra en marcha un electrolizador y fabrica hidrógeno, y entonces se tiene un depósito de hidrógeno y oxígeno. Entonces ya luego cuando no hay sol, no hay viento y hace falta, entonces entra en marcha una pila de combustible que requiere H2O puro, y eso es un residuo, el H2O puro, un residuo que es lo que genera el residuo de la pila de combustible para el electrolizador, que si no habría que depurar el agua, ¿no? Pero ni siquiera hace falta. Entonces ahí vemos pues cómo con este instrumento pues podríamos convertir en un flujo permanente de electricidad o bien incluso ampliar más, dotar más
la generación de hidrógeno y usar el hidrógeno como combustible para suplir los combustibles fósiles. Bueno, este es un ejemplo sin más. Vamos por ver que habría mucho que hacer para ese cambio de modelo que hemos estado indicando. Nada, pues muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación y con el seguimiento de las preguntas, vamos a darles 2 bloques de preguntas. Cada bloque tendrá 2 preguntas para nuestro invitado y las preguntas son las siguientes. ¿Es compatible el enfoque ecointegrador con el modelo económico imperante actual, capitalista extractivista, o debería plantearse como modelo económico? Perfecto. ¿Es compatible el enfoque ecointegrador con el modelo económico imperante actual, capitalista extractivista, o debería plantearse otro modelo económico? ¿Cuál sería ese nuevo modelo? ¿Hay algún punto medio como por ejemplo el desarrollo sostenible? ¿Contesto uno a uno o indica? Bueno, pues no, en eso la cuestión es que si se entiende por capitalismo que haya precios y que haya dinero o estas cosas, pues bueno, es que todo esto depende, porque depende del marco institucional y entonces que se use el mercado como instrumento. Entonces, desde estas otras perspectivas que he estado señalando antes, que no es lo que ocurre, vamos, normalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo que no se trata, sin más, yo creo que hay que romper los esquemas, sin más, que había de capitalismo-socialismo, porque luego, qué sé yo, el colapso ecológico y todo esto al que han llevado pues sistemas llamados socialistas, pues vemos que han tenido una tecnolatría y unos enfoques pues que tampoco han resuelto para nada el tema, ¿no? Entonces, esto estamos planteando un tema que se sitúa por encima del enfoque incluso de la clasificación ordinaria de capitalismo, entonces socialismo, etcétera, etcétera, porque puede ser un desastre desde el punto de vista ecológico un régimen socialista o capitalista, entonces según y cómo, ¿no? Entonces, claro, ahí después decir, bueno, y entonces desarrollo sostenible, pero ¿desarrollo de qué? Si estamos hablando, no sé, en ese sentido, una variable única es el reduccionismo monetario, es ese saldito de valor monetario el que se quiere acrecentar, entonces ese es un reduccionismo monetario. Si rompemos eso, se cae la idea de ese afán de crecimiento, caiga quien caiga, porque de este enfoque lo que obliga es a abrir ese cajón desastre del valor que forma el PIB o lo que sea para ver lo que hay dentro, y puede haber actividades muy penosas que entonces para nada que causen un deterioro tremendo, y entonces y bien lo que hay dentro y bien lo que queda fuera que no se ha considerado para nada, y entonces en ese sentido claro, hay que abrir ese objeto de estudio como he indicado, y por lo tanto se sale por completo de esa idea sin más de crecimiento, porque es crecimiento ¿de qué? Pues de ese agregado, es que no tiene otro reflejo alguno. Entonces lo que pasa es que todo esto, tras un siglo de machaqueo ideológico, pues primero crecimiento, porque en eso hasta el siglo de las luces pues, ningún país ni pensador ni nada se le ocurría una utopía que se ligara al crecimiento permanente de nada. Todas las utopías pues, se consideraban con una población y una intendencia pues, estable. Entonces, las utopías positivas, ¿no? Entonces, claro, ya eso, el poner que una sociedad es buena sobre el crecimiento permanente de cosas, claro, entre otras cosas, cuando, claro, el planeta no crece, y con todo esto parece un poco descabellado, pero vamos, ese machaqueo ideológico es el que nos ha llevado a asumir como bueno, pues todo eso, y se infunde ya la palabra más ambigua de desarrollo, que admite otras cuestiones, pues desarrollo personal, entonces son que siempre parece como que es positivo, ¿no? Entonces, claro, y en realidad a lo que hay que romper, por lo tanto, como digo, pues es ese reduccionismo.
Listo. La siguiente pregunta es, en la regla del notario, ¿dónde queda la clase media? ¿Dónde queda la clase media? En la regla del notario. ¿Dónde queda la clase media? Bueno, no, sí, entonces, claro, ahí en la regla del notario lo único que considera es los procesos de valoración y el coste físico o la penosidad laboral. Entonces, claro, las clases están fuera, pero claro, evidentemente, pues la clase media pues estará en escalones intermedios, es decir, en el tema del trabajo, pues claro, estará con mayor retribución y menor penosidad, pues que justo los más pobres, ¿no? Entonces, igualmente, porque el otro se refiere exclusivamente, la otra parte de arriba del gráfico, a las propias actividades, es decir, procesos de obtención pues, de determinados productos, ¿no? Entonces ahí no entran, claro, para nada las personas, sino es la valoración ya de esos productos y esos procesos, ¿no? Entonces, entonces, por lo tanto, vamos, ha quedado claro, yo creo, que lo que se llama desarrollo es trepar por la regla del notario, entonces para arriba. Entonces, claro, pero entonces si unas trepan y se encaraman, pues es porque otros quedan abajo. Entonces, claro, pues... Y entonces es un poco lo que señala pues, el divorcio norte-sur, etcétera, luego las propias metrópolis y el resto del territorio que lo usan como fuente de recursos y sumidero de residuos, etcétera, ¿no? Eu tenho uma pergunta que é sobre a proposta da economia ecológica, sobretudo formulada por Herman Daly, de sustituir o sistema atual de criação de moneda por um sistema limitado como o sistema antigo de relação entre el sistema antigo de relação viejo de antigamente, sí, quando solo se podia emitir dinheiro com base em uma produção física. É isso, essa é a proposta da economia ecológica. ¿Qué piensas que sugiere? Sí. Bueno, sí, el tema es que, claro, todo esto presupone la economía ecológica, efectivamente, tiene que preocuparse de la reconversión, claro, de lo que se llama el sistema monetario internacional, porque y en eso un poco yo tengo escritos un poco y un libro en parte colectivo, donde veía que en la crisis de los 70, entonces, que se produjo cuando se quitó la conversión del dólar en oro en el año 71. Entonces ahí hubo una crisis muy fuerte y ahí había propuestas, desde mi punto de vista, pues bastante más radicales y sugerentes, y luego yo lo que he visto, que lo que ha pasado más recientemente, pues veo bastante muerto. Entonces yo he resucitado, por ejemplo, una propuesta que hubo entonces, por unos economistas, pero que luego enarboló un político francés que se llamaba Mendes France, que era el apoyar una moneda internacional neutra en una cesta de materias primas. Entonces, claro, eran los países que en realidad tenían esas materias primas los que ejercían en realidad de respaldo de esa moneda, y entonces en ese sentido se primaba más a todos los países del sur. Entonces, frente, claro, al manejo sin más como moneda de reserva que se venía ejerciendo, que era el dólar, ¿no? Entonces, bueno, ves que hay propuestas como esta, digo, porque hoy día ya como todo esto se ha globalizado, pues claro, en realidad hay que hacer planteamientos pues, de este tipo, que por ejemplo esa propuesta sería actual y sería interesante, ¿no? Entonces, el plantear las cosas de esta manera. De todas maneras, ahí, bueno, en el tema de las redes sociales, pues claro, ya hay un intercambio
como mucho más directo de tiempo, de tareas, etcétera. Entonces, que un poco en temas pues, de proximidad, entonces ves que ya se salta pues, todas esas cuestiones del sistema para entenderse por la gente directamente mediante estas redes y se pueden crear pues, bonos, vales o como tú quieras llamarle, pues otro tipo de dinero, por supuesto, ¿no? Que es... La siguiente pregunta es: los sistemas de producción ganaderos en Colombia es uno de los que representa mayores costos de extracción y altos pasivos ambientales. Este se vende a un valor más barato. ¿Qué estrategia se debería hacer para compensar los costos que no son valorados en los costes de producción para hacer este sistema de producción sostenible? Bueno, y supongo que es que, claro, la ganadería pues, se ha ido a sistemas más intensivos, que son los que ejercen pues, ese mayor daño en el sentido de que no cierran ciclos. Vamos, porque hoy día también, qué sé yo, hay trabajos, sobre todo por Argentina, se han propiciado las transnacionales, es decir, que la vaca es un peligro para el medio ambiente porque entonces genera gases de efecto invernadero y no sé qué, y entonces es malísima y tal, pero claro, no dicen nada, no se preocupan de lo que echan por el tubo de escape los automóviles, entonces más bien parece que es la vaca lo que es el peligro, ¿no? Digo, en estas cosas que han hecho en Argentina, incluso propiciando tesis y trabajos en este sentido, y claro, el tema es que en el esquema de la vaca que había puesto yo ahí, pues claro, efectivamente genera esos gases y tal, pero es el hidrógeno, oxígeno, es decir, que todo eso hace falta para la fotosíntesis después, en primer lugar, para la fabricación de suelo fértil, la humificación, y entonces luego, en su segundo lugar, el carbono es un elemento básico para la fotosíntesis, tanto es así que en los invernaderos holandeses tienen que hacer una fertilización quemando cosas para que envíen dentro gas carbónico para que se produzca la fotosíntesis, claro, porque si es algo cerrado se agota, es un factor limitante, ¿no? Entonces, claro, la cuestión está en que esté en equilibrio el sistema ganadero precisamente con el ecosistema, entonces que no haya, claro, una producción forzada en una granja superintensiva que, claro, reclama muchos recursos y genera ahí un cono de deyección de residuos súper potente, contaminando aguas, de todo, ¿no? Entonces, claro, es un poco la clave. Quiero decir que la ganadería de por sí no tiene por qué ser mala para nada, puesto que la ganadería forma parte, vamos, de la biosfera y en ese sentido podría estar encajada perfectamente como en el esquema que había indicado de la vaca, que entonces a la vez sus residuos son los que facilitan la fotosíntesis posterior. Y la última pregunta: ¿es posible y viable pensar en un subsistema económico mundial medido en indicadores de sustentabilidad y exergía sin usar el dinero como medida artificial y convención social humana? Sin usar el dinero como medida artificial y convención social humana. Pero entonces usando, habías dicho antes. Repito la pregunta. ¿Es posible y viable pensar en un subsistema económico mundial medido en indicadores de sustentabilidad y exergía sin usar el dinero como medida artificial y convención social humana? Bueno, es que no sé, yo no veo que son dos cosas diferentes. Los indicadores precisamente que se indica, al principio de la pregunta, pues son de utilidad, pero luego, claro, pues el tema simplemente es que el dinero pues ha facilitado el intercambio y todas estas cuestiones en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, yo creo que las dos cosas no tienen por qué estar reñidas por principio, ¿no? Lo que pasa que han derivado de la forma que he indicado yo, pues a potenciar y sobre todo a valorar las cosas, ¿no? Porque es el dinero, más que el dinero,
es cómo se valoran las cosas, ¿no? Entonces, claro, si de verdad pues consideras todo el proceso, igual que, qué sé yo, se compra un medicamento y viene pues todos los componentes súper especificados, pero tú compras cualquier cosa y no sabes detrás pues el deterioro ecológico que ha causado el obtener pues ese objeto, ¿no? Entonces, claro, todo eso si se pudiera ir aclarando, ¿no? Que es un poco sería la finalidad con estos los enfoques que he indicado, pues entonces se cambiaría esa valoración y entonces y se podría usar el dinero, pero simplemente como instrumento, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces, porque otro tema es luego ya controlar la creación de dinero, que eso es la otra historia, quién lo crea y cómo funciona esto, y todo el mundo financiero, ¿no? Que depende de la regulación, que se establezca al sistema, y entonces eso es lo que hay que considerar. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro gran invitado.